Buenas tardes, muy contenta de estar acá. Muchas gracias a los organizadores, a la Cámara de Anunciantes, al Consejo Profesional. Muy interesante recién el enfoque, esta síntesis de todo lo actuado y de los desafíos del futuro. Yo soy Silvana Yudice y soy presidenta del Ente Nacional de Comunicaciones. Me acompaña Eber Martínez, miembro del directorio del ENACOM. Y bueno, cuando nos convocaron a participar en la consigna del escenario de los medios de hoy y lo que se discute en cada edición de estos nuevos encuentros, nosotros queríamos aportar un poco la visión de cómo es hoy en la Argentina la matriz de medios audiovisuales, teniendo en cuenta un cambio de paradigma muy importante que abordó este gobierno en sus inicios, que es la visión de la convergencia. La convergencia en materia de telecomunicaciones significa que tenemos que abordar, no como hace una década, por separado las redes de telecomunicaciones y el transporte de la información de la generación de contenidos, sino que hoy los límites son difusos y por eso la regulación en la Argentina, a partir del decreto del presidente Macri, crea el ENACOM con un organismo regulador convergente. Nos ocupamos de la regulación en materia de telecomunicaciones, la regulación en materia de medios audiovisuales y también de Internet. Entonces, con ese abordaje de la convergencia nos podemos aproximar mejor a un diagnóstico de los medios en la Argentina. En primer lugar, como decimos que hoy las barreras están difusas, lo primero que tenemos que ver cuál es nuestra matriz de conectividad en la Argentina, cómo los argentinos están conectados. Quizás hablar esto en Buenos Aires es algo que no tiene relevancia, pero cuando hablamos de la conectividad en el resto del país nos damos cuenta de las asimetrías. Asimetrías de toda índole, ya sea porque el escenario geográfico es difícil de servir con Internet, también porque es difícil la accesibilidad de los sectores socioculturales y también por diferencias generacionales. Y por eso para cada uno de estos segmentos el Plan Nacional de Conectividad en estos 4 años ha avanzado y vemos hoy entonces que tenemos 8.400.000 accesos de Internet y que la velocidad promedia ha llegado casi al 16% cuando se comenzó, a 16 megabits, cuando comenzamos estaba en 6. Por lo tanto, el plan de conectividad que incluye tendido de fibra óptica, financiamiento a las pequeñas empresas y determinadas políticas de infraestructura ha funcionado. En materia de telefonía móvil, que también hoy es un actor preponderante en cómo se recibe por el usuario los contenidos audiovisuales, tenemos un 58 millones de líneas y un 131 de penetraciones, así que tenemos más celulares que población. Y la cobertura también, y en este punto hacemos mucho hincapié, ya llegamos a desplegar 22.000 radiobases de 4G en todo el país, lo que va a dar a fin de este año un 93% de la población con 4G, es decir, con posibilidades de tener contenidos audiovisuales en sus smartphones. Ahora vamos ya a la matriz específica de los contenidos audiovisuales. ¿Cómo la gente consume en el 2019 los contenidos audiovisuales en distintas plataformas? Sigue siendo la televisión por cable en la Argentina el principal protagonista. Es un tema interesante ver cómo en la Argentina la televisión por cable, a diferencia de otros países incluso mucho más desarrollados, cómo en la Argentina tiene preponderancia la televisión por cable. En total, sistema de televisión pago, 81%, incluido la televisión satelital. La televisión digital analógica, la televisión TDA, televisión digital argentina, que en realidad es la plataforma de TDT, un 12%, y la analógica o la televisión abierta con el viejo formato que recibe los canales de aire, el 7%, porque va decreciendo a medida que se incorpora la tecnología y las posibilidades de tener nuevos dispositivos de recepción. La radio también tiene una importancia en la Argentina mucho mayor que en otros países de la región,
y vemos entonces que el 70% de la población escucha radio, un promedio de escucha de 3 horas, y usa la radio tradicional el 62% todavía. Claro que aquí hay una migración mucho más rápida a los sectores, a la innovación y a las nuevas plataformas por las generaciones más jóvenes, pero la población adulta sigue todavía aferrada a la manera tradicional del equipo de radio, 62%, más la de la radio del auto, un 24%. En este esquema de Internet móvil, como les decía, aparece el celular con mucha fuerza también irrumpiendo para que el consumo de películas, series y contenidos audiovisuales por primera vez crece a partir del smartphone y decrece en relación a otros dispositivos como la PC. Y tenemos la comprobación aquí del aumento exponencial del tráfico de datos que soportan nuestras redes en relación a lo que había en el 2016 y lo que se proyecta en el 2021. ¿Qué pasa a nivel plataformas? Por supuesto, tenemos 3 grandes actores mundiales que van generando una atracción de el usuario prefiriendo contenidos a partir de estas plataformas, y entonces vemos hoy que la aparición de Netflix con 144 millones de abonados, Amazon con 100 millones, Spotify con 108, nos permite entender por qué entonces, cuando recién hablaban del mercado publicitario, por qué va este paradigma generando que los medios tradicionales vayan teniendo una crisis cada vez más acentuada en la recepción de la publicidad tradicional para pasar a esquemas de publicidad segmentada en estas plataformas, que son las que tienen, por supuesto, mayor cantidad de usuarios y de audiencia. Y además con el fenómeno que las generaciones más chicas empiezan a cortar también los sistemas de televisión paga, dejan de mirar la pantalla. En la Argentina el consumo de las OTT creció un 30%, mientras que la TV cayó en un 15%. Pero todo nuestro ecosistema junto de medios audiovisuales y producción de contenido local nunca se va a equiparar a estos grandes jugadores. Por eso es necesario entonces, en esta visión de la convergencia y de la aparición de las nuevas plataformas, pensar en estrategias regulatorias y políticas públicas que permitan que nuestro ecosistema sea competitivo y además que sea sustentable, que los medios tengan posibilidad de generar contenidos, no solo los grandes medios, sino los pequeños medios, los medios locales, aquellos que en gran parte de la Argentina marcan, no solo generan los bienes culturales, sino que además marcan identidad de esos lugares. Por eso es muy importante la comparación. Como les decía, la televisión tradicional empieza a bajar y suben las OTT, pero también aparecen otros fenómenos, que es la difusión o la recepción de contenidos audiovisuales por plataformas gratuitas como YouTube, que no están monetizadas o que no tienen abono fijo como Netflix. Y también mirándolo por una brecha generacional, y esto también hay que entenderlo muy profundamente, que no siempre se corresponde con la general de la población, sino que tiene que ver con sectores específicos, vemos cómo a medida que las generaciones son más jóvenes, va creciendo el uso del smartphone como el principal proveedor de contenidos audiovisuales, decrece la televisión abierta y mucho más decrece la televisión conectada o la televisión paga. Esto marca también un cambio sustancial en el negocio de la industria audiovisual argentina. También lo que ha mermado es la descarga de contenidos por Internet y sube la posibilidad de sitios para ver online. Del 2013 al 2007 acentuadamente. Y en cuanto al consumo joven, como les decía antes, va migrando, si bien la evolución de Netflix y Amazon con la televisión on demand en plataformas generó un cambio muy grande en la manera de ver contenidos, ahora lo que estamos viendo también es que decrecen en relación al
uso de los más jóvenes con los contenidos en YouTube, lo que también nos cambia la manera de producir contenidos porque obliga a formatos mucho más impactantes, mucho más cortos, menos duración. Por lo tanto, desde el ENACOM, ante este fenómeno, nuestro desafío fue cómo no retardar la innovación tecnológica, es decir, no poner barreras ni regulatorias ni ningún tipo de barrera administrativa o arancelaria a Internet, porque creemos que el principal beneficio de Internet es justamente su carácter universal y tenemos que trabajar como Estado para que todos los ciudadanos tengan acceso a Internet en una plataforma abierta, plural, con multiplicidad de actores. No se nos ocurriría regular para frenar Internet o para impedir esta transición, sino que tenemos que legislar para proteger a aquellos más perjudicados en este momento, en este cambio de paradigma. Y ahí aparecen entonces los medios locales, los productores de contenidos locales, la televisión abierta en nuestro país, que sufre, como decíamos antes, este cambio tan abrupto en pocos años del paradigma de contenidos audiovisuales y de cómo el consumidor empieza a mandar con las preferencias de usabilidad. Es decir, ya no es sentarse al televisor cuando lo plantea la programación, sino que yo elijo en qué momento y cómo consumo ese contenido. El crecimiento de la conectividad, por otro lado, marca el desafío cada vez mayor sobre los productores tradicionales de contenidos. Entonces, tomamos algunas medidas, aquí solo traemos algunas de ellas, que fue fortalecer entonces a la televisión abierta. Primero, regularizar que en 4 años de funcionamiento ya el ENACOM ha otorgado 1.063 licencias de los distintos servicios, AM, FM, televisión digital y televisión satelital, con un criterio de pluralidad nunca antes visto. Realmente hemos hecho un trabajo de ordenamiento y de actualización del área de la Dirección Nacional de Audiovisuales, poniendo al día cantidad de expedientes que inexplicablemente estaban sin tratar, porque en algún momento esto funcionó también como una suerte de control editorial, es decir, se daban las licencias en la medida en que correspondieran con determinado pensamiento o determinada afinidad. Bueno, el ENACOM lo que hizo fue sacar expedientes en algunos casos de, les diría, 1989 y dar estas 1.063 licencias en la medida que el prestador correspondiera con los requisitos de la ley. Realizamos un llamado concurso para la instalación de televisión digital. Ahora, esto es muy reciente, porque, como les decía, también separamos lo que es la situación de Buenos Aires con el resto del país. En Buenos Aires pensamos, tenemos los canales tradicionales funcionando, más canales digitales, nuevos canales comunitarios, como es Barricada TV, que es un canal comunitario en esta área de cobertura, que el ENACOM no solo ha regularizado y le otorgó la licencia, sino que además le dio fondos para que pudiera transmitir y comprar su equipamiento. También la aparición de nuevos canales de aire, como el caso de Net TV. Pero en el resto del país la situación es mucho más caótica, porque en estas 3 provincias, por ejemplo, no había canales legalizados ni llamados a concurso, y empezamos entonces por allí. Para las productoras de contenidos establecimos algo que en la ley no estaba taxativo, pero que nos pareció muy importante, y lo hicimos a través de una resolución del directorio, para que el 30% de la producción local independiente sea en estreno. Y esto ayuda muchísimo a la producción nacional. Si bien, por supuesto, no es la medida de fondo, porque tenemos que hablar de una regulación importante que hay que cambiar, que es en su momento la ley de medios, que no contemplaba determinadas condiciones para la imposición de cuotas de pantalla en las señales extranjeras, y esto también genera asimetrías. Bueno, hasta que no se cambie la ley, por lo menos lo que se hace es exigir que esa producción, los canales de aire, tengan que tomarla de productoras independientes, locales, y que sea en estreno.
Además, para el conjunto de la televisión abierta, generamos una norma de Mascarri para poder monetizar esos contenidos. La televisión abierta genera contenidos que no podían monetizarse en función de la aparición de las nuevas plataformas. Es decir, si el productor de contenidos es el que tiene la señal de licenciatario abierto, pero después es tomada por una OTT o por otra prestadora, ya sea cablera, televisión satelital, en otra área de cobertura, digamos, todavía tenías estas asimetrías de monetización, y con esta norma permitimos que progresivamente la televisión abierta pueda monetizar los contenidos en relación al carrier que la transporta. Y por último, algo muy importante también es la resolución que se firmó en la Jefatura de Gabinete, que hace que la publicidad oficial, si bien es cierto que mermó mucho porque este gobierno ha puesto la prioridad del gasto en otras cosas, lo que se da de publicidad oficial se da con criterios transparentes y objetivos, y también fomentando la producción y la distribución de manera equitativa. En cuanto a este esquema de transición, donde todavía el escenario futuro no llega de perfilarse ni de determinarse, porque va cambiando todo el tiempo en relación a las nuevas plataformas, pero la radiodifusión en la Argentina, como les conté antes, sigue siendo tan importante de manera analógica, y sobre todo en el interior del país y en las capas generacionales mayores, es importante entonces que cuidemos a los servicios de AM y FM que durante tantos años han sufrido postergación. Y logramos entonces crear en el 2018 un plan de regularización de radios FM, generando dos mecanismos. Por un lado, la regularización de los permisos precarios y provisorios. Esto, bueno, en este auditorio seguramente se sabe qué es, son viejos permisos precarios que se otorgaron hace 30 años, que nunca habían dado un derecho definitivo a sus tenedores, y ahora a través de esta norma 140 radios han obtenido su licencia definitiva. Algunas, por ejemplo, que pensaríamos que no puede ser que no tenían licencia, pero era así, como Millennium, Radio Cultura, algunas otras comunitarias como FM La Tribu, la Radio La Colifata, que hace 30 años funcionaba con ese permiso precario y que es un ejemplo de accesibilidad, dándole cultura y voz a los internos del neuropsiquiátrico del Borda. Y eso para nosotros tiene mucha importancia, porque el sector comunitario tiene un rol fundamental en la matriz de medios y de generación de contenidos audiovisual. Y la otra herramienta es la posibilidad de tener concursos simplificados en 10 provincias ya, que llevan otorgados más de 155 licencias en todo el país, que posibilita algo muy importante. Primero, por supuesto, el acceso a las licencias de radio en lugares donde nunca hubo acceso. Genera nuevos actores y mayor pluralidad de voces. Pero también concursos simplificados que vayan eliminando la intermediación. Los graves problemas que tenemos también en el ecosistema de medios audiovisuales de la Argentina es la falta de transparencia y la intermediación histórica a través de gestores, contadores, ingenieros, que hacían que una persona que tiene que tramitar una licencia a veces pase años en determinados despachos sin llegar a tener un trámite satisfactorio en el Estado, ¿no? Entonces, con esto también se ha disminuido el tiempo de tramitación y la transparencia, porque hoy directamente por Internet, por los trámites a distancia, se pueden obtener estas licencias. La verdad, sería mucho más profundo el tema, y por lo que ustedes seguramente durante el día van a tratar, tiene que ver con cuestiones de contenidos, con cuestiones de perspectivas, de género, de accesibilidad a los contenidos, el tema de publicidad. Uno puede hablar de este momento de los medios en la Argentina desde muchas perspectivas, pero no tendríamos tiempo para eso. Lo que quise traerles es un diagnóstico con datos sobre la conectividad y sobre las preferencias de los usuarios y una breve explicación de por qué creemos que es importante lo sucedido en estos 4 años. Creemos que tiene que haber redes de telecomunicaciones robustas que nos permitan competir en el mundo de la sociedad de la información y de la innovación tecnológica, al igual que en otros países. Pero que esas redes de telecomunicaciones además deben asegurar la neutralidad de red y que
cada prestador o cada generador de contenidos audiovisuales tenga la posibilidad de estar en igualdad de condiciones que el resto de las plataformas, pero por sobre todas las cosas, de poder fortalecer a nuestros productores de contenidos, porque no estoy negando la importancia y lo que significan hoy las nuevas plataformas y los contenidos que generan público masivo como las nuevas series y las nuevas OTT. Pero sí pienso que para el futuro, y en esto no tiene que haber ni sesgo ideológico ni diferencias, si no trabajamos juntos, la industria, el mercado de la publicidad, la regulación, incluso los sectores como actores y sindicatos, va a ser difícil que la Argentina pueda igualar las preferencias de consumo que hoy generan plataformas de otros lugares en el mundo. Entonces, este es el momento para unificar los esfuerzos y para trabajar en regulación de fondo que sea, no como en el pasado, sino que sea de verdad una regulación que reúna los consensos suficientes para que nuestra matriz de medios sea plural y diversificada, y eso es lo que intentamos al otorgar tantas licencias, pero que además nadie nunca piense que esos contenidos tienen que tener la intervención del Estado. Los contenidos son los que mandan, los contenidos son hoy los que en definitiva nos permiten decir que tenemos una sociedad plural y abierta y que no hay intervención del Estado ni sobre la generación de contenidos y relatos, y tampoco, y esto es muy importante, sobre la información o el ejercicio del periodismo independiente. Por eso todas nuestras acciones desde el ENACOM fueron de esta manera, con políticas transparentes, con rendición de cuentas. Pueden encontrar, además de los datos que traje aquí, en nuestra página del ENACOM, que es www.enacom.gov.ar, un botón de datos abiertos. Allí van a tener, incluso para el trabajo que hacen en sus organizaciones, toda la información de diagnóstico, toda la información de mercado y toda la información del impacto de nuestras políticas públicas, a través de las licencias que damos, a través de los subsidios que damos para la producción de contenidos de los medios comunitarios y las de radio de frontera, y esto demuestra entonces que la pluralidad y la diversidad de voces fue nuestro objetivo desde el día de la creación del ENACOM. Muchas gracias.